Son ciertas las cifras de pobreza que afectan a la economía española y que, como acaba de explicar Marina Cadegato, rondan el 20% en el caso de la estadística que tiene que ver con el Instituto Nacional de Empleo, aunque hay otras ONGs que la elevan varios puntos. Bueno, pues vamos primero a la calle, a ver qué sensación tiene la gente. Bajo a trabajar, vengo por aquí, voy contando gente que duerme en los portales. Hay muchos pobres. Españoles pocos, lo que son extranjeros. Casi yo soy pobre, que no tengo trabajo, pero bueno. Yo creo que no. Creo que tampoco, porque yo tengo mucho para dar a trabajar, pero no tengo quien me lo trabaje. Yo además lo noto porque yo soy autónoma. A mí me pasó casos dramáticos que, bueno, a ver si a final de mes le puedo comprar el zapato a mi hijo, cuando el zapato no le cabía en el pie. Joaquín Leguina, sí, me suena de algo, sí. 22, yo creo que hay más. Lo que no es realista es que el señor Leguina alguien escuche lo que dice, porque ya sus novelas son un poco reguleras y ya lo que diga ya. Todo el mundo era rico y ahora somos un poco más realistas. Si él lo cree y hay quien le hace caso, pues bravo por él. Yo no. Pues yo creo que sí, si no nos quedamos cortos, ya no en el tercer mundo como decíamos hace años. Al lado de nuestras casas hay gente que lo está pasando muy mal. Y no se trata de gente así como muy marginal, sino ya familias. Ay, desde luego, por supuesto. Hay mucha gente normal que ahora es pobre. Para comer, yo creo que hoy casi nadie le falta comida. Que vaya a muchas casas y si quiere que venga junto a mí, le llevo yo. Sí, pero ese está cobrando 80.000 euros, así de rococó, por reunirse una vez a la semana. Yo soy obrera, me codeo con gente obrera. Ese no es pobre. En España va bien, en su casa. Hombre, sí, roza el umbral de la pobreza, sí. Hombre, de solemnidad no. Pero alguien que cobra 500 euros, todos tienen un móvil y todos tienen una televisión de plasma. O hacen unos trabajitos aparte. Es que hay mucho En negrito. ¿Y para qué llega eso? Porque tú vas a comprar una barra de pan o un litro de leche y, Dios mío. Los jubilados poco más tenemos. Y nos conformamos y somos dignos. El que tiene 500 euros ya el ayuntamiento le da una ayuda, le dan el comedor para los niños. Casi tiene menos el que gana 1.000 euros. Yo los he cobrado. ¿Y tú crees que eso es digno para una persona con estudios? O una persona, no con estudios, perdón, rectifico, por una persona que necesite o que quiera vivir. Hombre, más pobre es el que no cobra, pero claro. Que nos dan el sueldo de los pobres y nos cuecen a impuestos como los de arriba. No tener para estudios, para medicinas. No poder vivir con un mínimo de dignidad. No poder hacer frente a tus gastos mínimos. Cuando veo gente en la tele que abren la nevera y no tienen un yogur para sus niños. Pues no llegar a fin de mes. No poder enviar a unos hijos a la universidad que sabes que quieren estudiar y que pueden, es triste. Pues no, porque hay muchas opciones. No, a la universidad pues es terrible, pero prescindes. Hoy puede ir a la universidad cualquier niño, digo por mí. Mi hija está con beca en la universidad. Está la división de clases, unos son pobres, otros son ricos. Bueno, pues como vemos, esta es la idea que tiene la gente mayoritariamente convencida de que sí, que las tasas de pobreza se corresponden con la realidad. Miguel, yo no sé qué percepción tienes. Pues seguramente una cosa son los parámetros que se utilizan para medir estas cosas y otra cosa es la sensación que cada uno tiene. Yo creo que, es decir, después de los años en los que estamos viviendo y después de la contaminación de nuestra economía, es casi lógico que la gente tenga una sensación de que ha empobrecido su situación. Por tanto, yo creo que la encuesta refleja perfectamente... Sí, pero ¿tú crees que hay un 20% de pobres en España? Pues sinceramente no me extrañaría, en función de esa sensación que digo de que la gente ha retrocedido en su condición de vida y en sus posibilidades a la hora de vivir, bastante respecto a hace no demasiados años. Por lo tanto, esa sensación de pobreza yo creo que puede existir en la sociedad. Pero una cosa es empeorar en las condiciones de vida y otra cosa es ser pobre. O sea, tú puedes descender un escalón en eso tan antiguo de la pirámide social. Me remito a uno de los ejemplos que ponía alguien en la calle, ¿no? Es decir, quiero que mis hijos se vayan a la universidad a estudiar lo que ellos quieren estudiar y no puedo porque no tengo dinero ni tengo derecho o acceso a beca o a lo que sea. La sensación de pobreza que tiene esa familia es perfectamente entendible. Pero, ¿y crees que en Galicia hay niños que pasan hambre, como se ha dicho en el Parlamento? Yo, sinceramente, creo que no. Sinceramente, Gonzalo, creo que ¿tú crees que hay niños que pasan hambre en Galicia? Vamos, yo empiezo... Sí que creo que hay niños que pasan hambre, claro que creo que hay niños, y creo que hay muchas familias que tienen problemas para comprar los zapatos, creo que hay muchísimas familias que tienen problemas para pagar la factura de la luz, la del agua, para pagar la hipoteca y todo eso. Claro que sí, eso es indudable. Ahora,
que sea una pandemia que tenemos en Galicia, que los niños se nos mueran de hambre por las calles, pues francamente tampoco creo que sea eso. Es decir, y el problema que tenemos cuando hablamos de esto, y eso también se dijo muy bien, es que la percepción de la pobreza también se altera mucho cuando uno está en el gobierno y cuando está en la oposición. Y cuando está en la oposición parece que se ve y descubrimos que existen ciertos problemas que cuando uno está en el gobierno a veces parece que se anula. Es decir, entonces los que estaban en el gobierno negaban que hubiese pobreza y de repente cuando llegan a la oposición descubren que hay unos índices de pobreza preocupantísimos, ¿no? Cualquier grado de pobreza es preocupante, cualquier grado de pobreza es un problema muy grande. La crisis económica ha provocado un incremento de esa pobreza, eso es indudable, a pesar de que también los mecanismos redistributivos también se han incrementado y también las políticas para actuar contra esa pobreza extrema también se han actuado. Y no es que sea tampoco un mérito del que le ha tocado activar esos mecanismos. Es verdad que antes no había esa necesidad de estos mecanismos y los datos nos dicen que los últimos... Los datos nos siguen diciendo, Cáritas sigue diciendo lo que dice en relación con la gente que necesita atención extrema. Los comedores sociales continúan arrebatados de gente que no tiene otro sitio. Más que nunca, y con más gente que nunca. Muchos niños y es verdad que tienen más tienen que ser recursos atendidos y por están ONGs para poder comer en verano cuando cesa la actividad escolar. El mayor problema y la mayor fuente o la mayor causa de generación de pobreza, por mucho que sea, es el desempleo. A ver, gran diferencia. Momento histórico en Biouve. Estoy de acuerdo con Gonzalo. Es un momento histórico. Estoy de acuerdo con Gonzalo. En todo, Gonzalo. Prácticamente en todo lo que has dicho. Es decir, hay niños que pasan hambre. No podemos generalizar, pero hay niños en determinados lugares que pasan hambre. Es decir, casos, bueno, no pocos, pero sí, en zonas deprimidas y tal, hay niños que pasan hambre. ¿En Galicia? Sí, en Galicia, sí. Hay niños que van a los institutos sin desayunar y sin comer. Y hay niños bueno, hay niños en los institutos, en algún instituto, que se desmayan en medio de las clases porque a lo mejor desde la tarde anterior no ha tomado nada. Es decir, hay niños que pasan hambre y hay niños que están desatendidos. Yo creo, desde luego, estoy convencido, como decía Gonzalo, que no es ni el 20% ni el 30%, afortunadamente. Es decir, son casos, pero sí los hay. Después, es cierto que la crisis ha rebajado el nivel, por decirlo de alguna manera, económico de la gente. Pero yo creo que no es mayoritaria la capa que se ha empobrecido. Hay una capa que se ha empobrecido muy importante. Es decir, sí que es cierto que hay una capa muy importante. Desde luego no es el 50% de la población, yo creo, ni el 40%. Pero sí que tenemos que tener en cuenta, desde luego no al señor Leguina, que me imagino que ahora anda de predicador porque le van a quitar el chop el rococó que estaba cobrando de los 80.000 euros, pero fijaos, mirad, los que están en la calle es Cáritas, es Cruz Roja, son las ONGs. Y después la OCDE ha dicho que sí, que efectivamente se están produciendo. Y en cualquier caso, sus criterios se aplican en todos los países. Y además el otro día, Fernanda, en este periódico se publicaba una cosa de un comedor social, no sé si era en Vigo, Miguel, que decía el responsable que había aumentado en los últimos años el número de comidas del 300%. Sí es cierto, es decir, es cierto, pero no juguemos con esas cifras de si el 20, el 40, no, es cierto, se ha empobrecido la gente, claro. Vamos a ver, non sei se hai 2 semanas ou 3, verdade, tamén un contertulio Venancio Salcines daba un dato, non? Unha diminución de máis do 20% no consumo de carne. É dicir, fame, pois hai xente que pasa fame, pero aparte da xente que pasa fame, o que hai é xente que non se pode permitir pois comer, verdade, proteínas de orixe animal máis que un día ou 2 a semana, é dicir, hai toda unha serie de cuestións que están aí. O asunto, claro que a pobreza é unha cuestión relativa, claro que baixou, só hai que ver, incrementouse o número de millonarios, porque, claro, vemos a desigualdade creceu, o índice de Gini e toda unha serie de indicadores que estas políticas están pensadas para iso, non nos enganemos. Hai xente, por que agora hai máis xente nos comedores sociais? Claro, porque hai xente que xa estaba en crise antes da crise, e agora se lle vai amontonando, porque eu coincido con cousas que dixo Gonzalo, pero hai algo que é, perdón, radicalmente falso. Iso de que os mecanismos redistributivos se incrementaron, xusto o contrario, porque diminuiu a protección por desemprego.
Por tanto, agora o desemprego cubre menos, e que agora hai xente que máis da metade, moito máis da metade dos desempregados en Galiza non teñen ningún tipo de cobertura. Ningún tipo. Bueno, xa, entón aumentaron efectivamente o que se di para Grecia. Axuda humanitaria. Claro, se vamos, entón se vamos a beneficencia, a axuda humanitaria e a poñer para a gente que está en el paro. Sí, efectivamente, vale. Pois entón a alternativa son os comedores sociais e dentro de pouco teremos carpas nas prazas de Galiza de médicos del mundo atendendo a xente tamén, claro. Se a alternativa é esa, simplemente o de Leguín. Eu creo que o de Leguín é un caso de cretinismo. Creo que é un cretino. Yo non quero caer en debates. En fin, o señor... Debates estadísticos. Que gran insulto de cretinismo. Non quero caer en debates estadísticos porque creo que son completamente... Falado do cretinismo parlamentario, creo que este é cretinismo. Por favor, de verdad, es mejor escucharse uno. En el Parlamento hacéis lo mismo, habláis todos a la vez. Sí. Lo que pasa es que el micrófono solo recoge... Pues nada, os voy a hacer yo lo mismo. No, decía que tampoco se puede caer en debates estadísticos o de perfección estadística o de elaboración estadística, porque tampoco conducen absolutamente nada. Mira, tú hablabas de los índices. Los índices, una cosa que dicen es que tanto el índice AROPE como el de Gini, por ejemplo, lo que dicen es que se incrementó muchísimo la desigualdad y la pobreza del 2008 al 2011 y que a partir del 2011 se fue reduciendo. Por ejemplo, fíjate, es así, lo dicen todos, coges el índice de Gini y coges el índice AROPE, que son los que más se utilizan para todo esto, y te dicen que sistemáticamente, o sea, que hubo un crecimiento en los primeros años de la crisis económica tremenda de la desigualdad y de la pobreza tremenda, y que después se continúa. Exactamente, eso es lo que dicen los indicadores. ¿Eso quiere decir que no hay familias ahora mismo pasando problemas? Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo le dije, nos da igual que haya un 23 que haya un 16. O sea, quiero decir, es un dato, no, mucho más preocupante que haya un 23, por supuesto, pero que haya un 16% de niños, o un 14%, o un 10%, o un 8% que tenga problemas, ese de por sí es un dato preocupante. Ojo, y es verdad que es muy fácil tirarle la pobreza, echarle la pobreza a la cara al otro. Nato está mucho más preocupado, lo que puedes ser tú por las cosas de pobreza, muchísimo más. Que no sea de tu partido político y que no sea de tu simpatía no quiere decir que no esté preocupado por la pobreza. Yo tengo hablado con Mato muchísimas veces, tengo hablado precisamente estos temas con Mato y sé exactamente la preocupación que tiene. Estamos hablando de Beatriz Mato, la consellera del ramo. El partido político. No, pero eso no lo digo por eso, digo, aparte de falar, a ver se fallar. Vámonos al plato de informativos porque hay algún asunto más que va a compartir con nosotros Susia Rodríguez. Adelante. Histórico encuentro en torno a la lengua gallega coincidiendo con el aniversario de la muerte de Rosalía de Castro. Todos los partidos políticos, todos, del PP incluido, han posado juntos y han suscrito el manifiesto de la Mesa por la Normalización. Es la imagen de la unidad y la diversidad ideológica de Galicia. BNG, Cerna, Coalición Galega, Compromiso por Galicia, AGE, Podemos, Partido Popular y Partido Socialista compartiendo fotografía con el presidente de la mesa. El manifiesto reclama la unidad para la normalización de la lengua y pide compromiso a las instituciones. Y en Galicia seguimos para hablar de la distinción más alta que puede otorgar el gobierno autonómico. El 24 de julio se entregan las medallas de Galicia. Una de ellas será para el medallista olímpico más laureado de la historia de España, David Cal. Al piragüista de Cangas le acompañarán otros 3 premiados. El autor de Memorias de un neno labrego, Xosé Neira Vilas, el humanista y oftalmólogo coruñés Manuel Sánchez Salorio y a título póstumo el periodista Enrique Beotas. Su contribución a Galicia los hace merecedores de estas medallas. Es una de las epidemias del siglo XXI. Ahora, por primera vez, la medicina ha encontrado una relación entre la depresión y la genética, es decir, esta enfermedad podría tener una causa biológica. La sufren cientos de millones de personas en todo el mundo, 1 de cada 20 en España, pero apenas sabemos nada sobre la tristeza patológica. Ahora, un equipo internacional de científicos acaba de hallar 2 alteraciones genéticas que abren las puertas a explicar la predisposición a este trastorno. Estudiaron el genoma de unas 5.300 mujeres chinas que han sufrido la enfermedad y compararon los resultados con el de otras tantas libres de la dolencia. Ahora hay que seguir avanzando en esta pista que podría marcar un antes y un después. Intolerable acto de censura, así acaba de calificar el máximo órgano de representación de los periodistas de la cadena pública lo ocurrido en el último telediario. La intervención de Pedro Sánchez en el Congreso en el debate sobre el rescate griego
fue recortada 4 segundos, según los periodistas, de forma burda y para que perdiera el sentido. Y en la réplica se ha vuelto a evidenciar las diferencias que separan al Gobierno y al principal partido de la oposición. Sería bueno que no solamente trajese la votación para el programa de rescate a Grecia, sino que hace unos cuantos años, en el año 2012, usted hubiera sometido a la votación de este Congreso de los Diputados. Reconozca que la economía española está mejorando. Como hizo, por ejemplo, el Parlamento alemán con el rescate financiero en España. Así acababa esa frase cortada de Pedro Sánchez. Nos vamos ahora hasta Venezuela, porque a la llamada ley mordaza española, la Ley de Seguridad Ciudadana, le ha salido un nuevo enemigo. Nicolás Maduro vuelve al ataque, denunciará la norma por violar, dice, los derechos humanos. Asegura que si en vez de Rajoy la hubiera aprobado él, lo llamarían dictador. Dígame la ley mordaza en España. Ay, Dios santo, no tiene nombre. Como la prueban en España, la prueba la ultraderecha franquista de Rajoy, cállate boca. Esa es una ley fascista. Y desde Venezuela, con nuestra voz libre, la denunciamos. Es una ley que viola los derechos humanos. La Asamblea Nacional de Venezuela va a empezar a denunciar la ley mordaza de Rajoy en todos los escenarios parlamentarios del mundo. Y este jueves llega a España la nueva entrega de 50 sombras de Grey, el cuarto libro de la saga, pero lo hace con un pequeñito problemilla. La página 421 está en blanco. Aún así, para, dicen, no hacer esperar más a los fans, la editorial ha decidido seguir adelante con esa primera tirada de 500.000 ejemplares en español. A partir del 27 de julio cambiarán todos los libros defectuosos. Mientras tanto, para saber lo que ocurre entre el "me voy a lavar los dientes" de la página 420 al "me temo que no lo sé" de la 422, han puesto en marcha una web con el texto que falta. ¿Cómo era? Era educado. Aquí terminamos este último repaso. Creo, Uxía, que no creo, tengo yo la impresión de que los grandes intelectuales de este país y de otros salgan a la calle para protestar por la desaparición de esa página. En fin, muchísimas gracias, Uxía, de verdad, como siempre. Vamos a ir a la primera página del periódico de mañana, que abre con el siguiente titular. La Xunta mejora un 17% la financiación de las universidades gallegas. La partida será de 393 millones en el 16 y llegará a 427 en el 20. En el reparto se suprimen los criterios históricos y se priman los resultados. Foto de primera para una historia de estas increíbles. Rescatan a un bebé de la basura. Sucedió en Mejorada del Campo. Otros asuntos. La nueva ley do solo no permitirá construcciones de más de 7 metros de altura en suelo rústico. En el control de incendios en Galicia se están usando drones de la campaña de Afganistán y Feijóo reprocha al PP que no hubiese hecho la reforma electoral hace 3 años. Son algunos de los asuntos que forman parte de la oferta informativa de La Voz de Galicia de mañana. Cosas que suceden en la política y que son trituradas por el ojo de Luis Balado, como esta. Off the record. A veces la izquierda, hay que decirlo, hace cosas raras y dice cosas aún más raras. No me fío de los políticos que hacen promesas. Eso sí, os prometo una cosa. Eres un hombre sabio. Y lo que un día es un Diego... No voy a ceder a ningún chantaje. Al otro día es más Diego. La entendemos y en la ejecutiva de hoy no la hemos entendido como un chantaje. Y podrán decir lo que quieran de Rajoy, pero el hombre ha estado entrenándose durante toda esta legislatura con un objetivo. No importó la dureza de la preparación, ardua sin duda, pero gracias a esa hercúlea puesta a punto hoy por fin pudo recorrer a pie la ingente distancia que separa el Congreso de esta taberna, nada menos que 230 metros. Lo felicito, presidente. Y mientras, ¿qué hace la izquierda? Pues tratar de construir la unidad popular. ¿Qué es esto, dirán? Muy buena pregunta. Pues nosotros no lo sabemos, pero ellos lo tienen clarísimo. Huecos. De un recipiente común. Espacios. Bases filosóficas. Que es diverso. Son diferencias, emplazamientos. Elementos correctores. Sumar cabecitas de ratón. De la gente concreta. Es una cosa que puede acabar en algo muy hermoso. Y despejada la duda, sabiendo que la unidad popular es un recipiente común, con huecos, espacios y bases filosóficas, que es diverso y que además son diferencias, emplazamientos, elementos correctores, que suman cabecitas de roedores a la gente concreta. En definitiva, una cosa que pueda acabar en algo muy hermoso, pues también va de poner posturas en común, que está muy bien, pese a que a veces el tema se disperse un poco. Bueno, sabéis por qué le llamo Feijóo, ¿no? Allí no le llamo Núñez, también es Núñez. Es Núñez. Esta reflexión pareció sorprender a Alberto Garzón. Ojo a la cara, que ahí estaba aguantando el tipo, escuchando con atención el estudio etimológico sobre las habichuelas.
significa habichuela. El hombre parecía estar un poco desubicado, casi pidiendo papas. Pero más allá de discusiones lingüísticas, pocas conclusiones. Y al final... Estás construyendo lo que todo el mundo dice que no hay que hacer, pero que al final lo haces, que es una sopa de siglas. Sí, porque por un lado están los ahora, por el otro los en común, por el otro las mareas, más una cucharadita de Izquierda Unida y un puñadito de Podemos. Metan todo esto en una coctelera y ¿cuál es el resultado? Pues eso, que ahora, en común, podemos marear a la izquierda. Off the record. No hay nada que se le resista al ojo implacable de Lois Balado. Señores, muchísimas gracias. Un auténtico placer. Buenas noches. Regresamos mañana a partir de las 10 de la noche. Será en directo como siempre. Sean felices. Poco a poco, ¿eh? Ahora. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you in.